Marjorie. Nuestra Marjorie siempre ha sido una persona muy diferente con nosotros, una persona que siempre ha apoyado a la comisión en todo estado y en cualquier momento. Y desde luego la importantísima labor que viene desarrollando desde la sala social y específicamente de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. De verdad que nuestra felicitación y nuestro apoyo, magistrada, en todo aquello que ustedes allí requieran y que nosotros podamos brindarle con mucho gusto. Para eso estamos todos. Bueno, vamos a retomar entonces la presentación. Aquí me escribieron que me quedé en el artículo 2. O sea, que me quedé al principio. Ok, vamos a iniciar aquí. Un momentico. Perfecto. Bien, palabras más, palabras menos, estaba haciendo alusión a los tres enfoques que sirven de más violencia contra la mujer. Estos tres enfoques están establecidos tanto en convenios internacionales como en nuestra propia Constitución y que los encontramos en el caso específico nuestro en los artículos 2, 21 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 2 vamos a hacer referencia al elemento de la transversalidad, puesto que ese es un artículo de apoyo importantísimo en todo lo que es la estructura sistémica constitucional. Allí se esbozan que todos los principios, en este caso, todos los elementos que tengan que ver con las sustanciales que le dan vida al derecho, son de carácter transversal. Desde ese punto de vista, los enfoques que nosotros vamos a tocar son de naturaleza transversal e incluso los compromisos internacionales asumidos por la República, específicamente con la CEDAW, obligan a que todas las jurisdicciones, entiéndase, todas las competencias, en todas las materias, deben aplicar el enfoque transversal de género en sus decisiones con el objeto de eliminar esas circunstancias o esos desequilibrios de poder que se presentan cada vez que nosotros vamos a llevar o a resolver un caso en específico. Y que desde luego, pues le repito, no son problemas locales, son problemas mundiales, en el sentido de que es necesario entender que el modelo que hasta estos momentos ha regido a la sociedad se agotó y que ese modelo, desde luego, requiere de cambios fundamentales, de cambios profundos y de cambios orientados, desde luego, en todo aquello que implica la nueva sociedad. La sociedad, en este caso, entre el cambio del quinto al sexto tecnoparadigma, aun cuando ya los doctrinarios nos están hablando de un séptimo, de un octavo y hasta de un noveno tecnoparadigma. Esos tres enfoques son, desde luego, el enfoque de género, por una parte, el enfoque de derechos humanos, que sobre todo lo vemos plasmado en el artículo 23 de la Constitución, y el enfoque feminista, que en este caso está haciendo alusión a los desequilibrios de poder con los grupos vulnerables. Entiéndase que los grupos tradicionalmente vulnerables están protegidos especialmente en la Constitución, en el artículo 21, como lo son los grupos de las mujeres, los grupos de los niños, niñas y adolescentes, los grupos de los indígenas, los grupos de los afrodescendientes, los grupos de los discapacitados, etcétera. Es decir, todos aquellos grupos que tradicionalmente o que históricamente la sociedad ha creado elementos de desigualdad presentes allí. De hecho, cuando toquemos el tema de la desigualdad, pues vamos a abordar elementos fundamentales. El otro marco es el establecido en la Ley Orgánica Especial, sobre todo en el artículo 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, el cual establece la obligación fundamental de los jueces y juezas de coadyuvar en la eliminación de los patrones socioculturales, en los elementos patriarcales, en los elementos androcéntricos que crean precisamente ese elemento de desequilibrio, esa diferencia que se da de manera ilegítima
entre hombres y mujeres. Y desde luego los convenios internacionales establecidos por la República, entre los cuales, bueno, yo había hecho una alusión a un listado de los aquí establecidos. De manera general o somera, quisiera tratar aquí los convenios que tienen que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, la propia CEDAW, la Belém do Pará, y desde luego aquellas normas contenidas en las reglas de Brasilia, que son fundamentales, sobre todo aquellas referidas al acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y que desde luego son de importante y capital importancia a la hora de aplicarlos en nuestras decisiones. Recuerden que hay dos principios fundamentales desde el punto de vista internacional que nosotros no podemos obviar y que están establecidos en esos tratados y esos convenios internacionales, que son por un lado el principio pro homine, que en este caso se refiere, que es un principio propio del enfoque de derechos humanos, donde se centra al ser humano como el elemento fundamental allí de protección del derecho, y desde luego el concepto de control de la convencionalidad o de la convención, que también está establecido constitucionalmente cuando se da preferencia a la aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Aquí en la lámina aparece un listado de esos tratados, no son los únicos, desde luego. Sin embargo, digamos que son los que usualmente con mayor regularidad aplicamos en nuestras decisiones. Y desde luego la Convención de los Derechos del Niño, aquí hacía alusión, antes de que tuviésemos el corte, de que esta convención es fundamental, sobre todo para tipos penales establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, puesto que son tipos penales que tienen que ver precisamente con la aplicación de ese convenio, sobre todo en los delitos de abuso sexual y de violencia sexual. En estos casos, pues, se hace alusión a la aplicación de los protocolos, en este caso los protocolos que establecen las directrices sobre la investigación y el juzgamiento de los delitos de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, que es un marco fundamental a la hora de aplicar el tipo penal al cual nosotros estemos aluciendo o estemos resolviendo en un caso determinado. Esto, no sé si lo habían visto ustedes, es una imagen que contiene dos líneas centrales. No veamos las formas de los vértices, sino las líneas centrales. Y hace alusión precisamente a cómo la humanidad ve las cosas, es decir, a cómo la humanidad, desde el punto de vista de la cultura patriarcal, desde la cultura androcéntrica, no maneja con perfecto objetividad el principio de igualdad. La pregunta que yo les haría aquí sobre esta lámina es si las líneas centrales, en este caso las líneas horizontales que son perpendiculares una de la otra, son del mismo tamaño. La primera respuesta que diríamos es que la línea superior es más pequeña que la línea inferior. Sin embargo, esa situación no es del todo cierta, puesto que haciendo simplemente un pequeño ejercicio, podemos constatar que ambas líneas son del mismo tamaño. Esa situación o esa especial condición está ubicado dentro del enfoque de género. En el enfoque de género se habla de que existe una realidad más allá de la realidad formal, que existe una serie de relaciones de poder más allá de las relaciones de poder que de manera formal vemos, y que en atención a ello es necesario determinar si esas relaciones de poder son legítimas o no lo son, puesto que la legitimidad es un concepto importante y primordial para hablar de desequilibrios de poder. De hecho, cuando veamos qué significa un acto sexista, esto es un elemento fundamental para nosotros entender a qué nos estamos refiriendo. La justicia de género, desde luego, en este enfoque de género, que es el primer enfoque que estamos tocando, trata el problema de la igualdad de la ley.
Esta igualdad ha sido entendida tradicionalmente de dos formas, es decir, de manera bidimensional. La igualdad formal, que es aquella que dice que todos somos iguales ante la ley, y la igualdad material, en la cual en la doctrina clásica significa que es la obtención simple y llanamente de la justicia. Sin embargo, esa visión bidimensional ya no es suficiente para entender los cambios que actualmente estamos viviendo y los cambios paradigmáticos que la sociedad está conociendo. Es decir, no basta solamente que la ley nos declare iguales, no basta que se produzca una decisión justa, es decir, porque el fin de la justicia es la búsqueda de la verdad, como lo señalan nuestras leyes, sino que además de esa justicia formal, de esa justicia material, también esa justicia se extienda hacia el bienestar, es decir, que produzca que la solución, que la resolución que allí se genere un bienestar. Un bienestar a las partes intervinientes cuando, desde luego, en todo proceso una parte gana y otra sale vencida. Sin embargo, se está refiriendo a bienestar desde el punto de vista de bienes del Estado, en ese sentido, de bienes que van más allá de la circunstancia en la cual los elementos de resolución se escapan de lo formal y se convierten en una solución propia y apropiada, no solamente para el caso, sino también para la sociedad. Allí que en consecuencia de eso se genera un problema fundamental, es decir, la igualdad garantiza realmente el acceso a la justicia. La relación entre igualdad y acceso a la justicia es cierta. Bueno, nosotros en principio tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. Una cosa es la igualdad entre iguales y otra cosa es la igualdad entre desiguales. La igualdad entre iguales quizás nos pudiese permitir a nosotros determinar con mayor facilidad cuando es legítima o es ilegítima los desequilibrios de poder que allí se puedan presentar. Pero cuando la igualdad se da entre desiguales, ese principio de igualdad entre desiguales tiene mayor contenido, va hacia una mayor profundidad, está relacionado con otros elementos más allá de lo que nosotros podamos ver en principio en el caso que nos están presentando y que desde luego abarca no solamente el continente, sino el contenido y el continente de lo que allí se está debatiendo o de lo que allí se está generando. De hecho, hay una respuesta social importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de resolver ese caso que se nos está presentando. Así que esas relaciones de poder, que en este caso, las que están llamadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, se refiere a los desequilibrios o a los tratos desiguales ilegítimos. Es decir, aquellos tratos desiguales que pueden crear dos cosas: elementos de subordinación o elementos de discriminación. Estos elementos de subordinación y discriminación, cuando estemos abordando más adelante el tipo penal y la aplicación del método de perspectiva de género, lo vamos a entender un poquito mejor, puesto que lo vamos a desglosar, lo vamos a visualizar individualmente en cada uno de sus elementos para poderlo aplicar de manera efectiva a la hora de resolver un conflicto determinado. Lo importante de todo esto es entender que frente a la crisis del derecho surge un paradigma que los teóricos y los doctrinarios de hoy día señalan como fundamental para eliminar todos esos bloques, todos esos muros, todos esos elementos que impiden la igualdad entendida en ese triple enfoque: la igualdad formal, la igualdad material y la igualdad estructural. Puesto de que tradicionalmente, lo dijimos en la lámina pasada, o la lámina anterior, existen grupos vulnerables, considerados tradicionalmente vulnerables y que desde luego requieren de especial atención para poder solventar la aplicación de la igualdad en el verdadero sentido en el que estamos señalando. Ese nuevo paradigma se llama el derecho antisubordiscriminatorio. Ese derecho antisubordiscriminatorio es un concepto compuesto, es decir, por palabras como la antisubordinación y antidiscriminación. La antisubordinación
es propia de la doctrina de los años 40 del siglo XX, y la antidiscriminación la vamos a conseguir en su última manifestación en las revoluciones que se hicieron de las descendientes o de las personas afrodescendientes en los Estados Unidos en la década de los 60 y los 70, y que después han venido evolucionando a medida de que el derecho ha venido también cambiando, ajustándose a la sociedad. Recuerden que existe una interpretación progresiva del derecho, y que desde luego hoy día en este momento está en un elemento crucial. Es decir, está en el momento o dentro de los límites en los cuales debe resolverse cuáles deben ser los nuevos paradigmas de interpretación del derecho que permitan que la nueva sociedad, que el nuevo modelo de la sociedad sea efectivo y exitoso. Así como las ciencias tienen un método, y cuando me refiero a la ciencia en general, me estoy refiriendo al método científico, es decir, existe una observación, una fase de recopilación de datos, hay un planteamiento de una hipótesis, luego viene una experimentación, luego vienen unos resultados, y luego viene una conclusión que obviamente debe tener una aplicación práctica para la sociedad, es decir, debe generar un bienestar para la sociedad. Así como existe un método para la ciencia, existe también un método para el derecho desde el punto de vista de este paradigma. Y este método se llama perspectiva de género. Este método de perspectiva de género, como bien lo indicó la magistrada Francia, al momento de dar sus palabras de inicio de la intervención del día de hoy, y que también tocó la doctora Otilia Kaufman en la clase magistral pasada, se refiere simple y llanamente a una serie de elementos y de pasos y de fases a seguir para que el juez y jueza de violencia contra la mujer pueda resolver de manera objetiva en lo posible el caso que le ha sido presentado. Puesto que esto es un caso, los casos de violencia de género o de delitos de violencia contra la mujer son casos multifocales, son casos multidisciplinarios, son casos que no solamente se pueden resolver desde el enfoque del derecho, sino que a su vez requiere de otras ciencias, de otros elementos fundamentales para poderlo captar y entender. Y desde luego dar la mejor resolución en la búsqueda de esos tres tipos de igualdad y en esos tres tipos de justicia: la justicia formal, la justicia material y la justicia estructurada. Así que esas circunstancias son elementos que se toman en cuenta en ese enfoque, y que en este momento la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial viene desarrollando, viene planteando, y que próximamente entregará en un protocolo para una próxima resolución a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que va a ser el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y que implicaría en este caso pues la obligación de todos los jueces y juezas a la hora de aplicar el derecho y de interpretar el derecho, de aplicar el presente método, del cual vamos a hablar de manera muy somera desde luego, pero que en el diplomado pues sí lo vamos a ver en cada una de sus partes, en sus elementos específicos y en su verdadera dimensión, en lo que el método implica. El método en sí establece 5 fases. Una primera fase, que es la fase de conocimiento previa del caso. Una segunda fase, que es la fase de análisis de los hechos, de las circunstancias que motivaron que el tribunal llegara a conocer el caso. Una tercera fase que tiene que ver con el derecho aplicable. Una cuarta fase que tiene que ver con la argumentación que debe hacer el juez y la jueza en el momento de tomar la decisión, y desde luego las resoluciones que ello implica, llevándolo a la última fase, que es la reparación del daño. Toda decisión, y aquí quiero ser enfático en esto, toda decisión que se produzca en materia de violencia contra la mujer, donde se produzca una condenatoria, debe contemplar a su vez la reparación del daño. Lo vamos a ver más adelante en una lámina, pero para adelantar, aquí no nos estamos refiriendo al daño derivado del delito, ni tampoco al daño derivado del hecho ilícito establecido en 1185 del Código Civil.
Nos estamos refiriendo a la reparación del daño que va a restablecer que va a servir como una compensación o como una indemnización que en este caso el agresor debe asumir una vez que ha sido enervado el principio de presunción de inocencia y ha sido condenado por los tribunales de violencia contra la mujer. Así que es un daño que se establece directamente en la sentencia condenatoria. No está sujeto al procedimiento establecido como sucede en el penal ordinario, donde es necesario demandar la acción civil. Pues le repito, esta reparación del daño no es la reparación del daño derivado del delito, ni es la reparación del daño por el hecho ilícito, sino daño tipo indemnización que establece la ley y los convenios internacionales cuando se produce la condenatoria, en estos casos en materia de violencia contra la mujer. En la primera fase, pues le repito, son los elementos previos. ¿Cuáles son los elementos previos? Los elementos previos son simplemente llanamente el conocimiento del caso. El conocimiento del caso no solamente son qué sucedió, qué pasó dentro del caso, sino que también implica el análisis de la competencia del tribunal, de la cual hicimos alusión ya en la primera lámina, pero aquí quiero hacer énfasis en algo fundamental. Generalmente pensamos que la competencia de los tribunales de violencia contra la mujer, ese fuero especial, exclusivo y excluyente establecido en la decisión 252 de la Sala de Casación Penal, que ratifica lo que ya venía diciendo la Sala Constitucional y la Sala Penal también en decisiones previas, pero que en esta concentra pues prácticamente de manera vinculatoria a todos los jueces penales la aplicación del fuero especial exclusivo y excluyente en materia de género. Generalmente se piensa que la competencia es porque está presente una mujer o una niña o un adolescente. El elemento de sexo no define la competencia en materia de género. La vamos a ver cómo se determina allí fundamentalmente. Lo que determina la competencia exclusivamente son precisamente los actos sexistas. Vamos a ver más adelante qué es un acto sexista y que desde luego está referido a los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres. Eso es algo innegable. Pero el concepto fundamental no es sexo, el concepto es género. Y bajo el concepto de género es que nosotros vamos a establecer o vamos a medir esa competencia de la cual estamos hablando. El elemento mujer, simple y llanamente, va a ser atrayente en el caso que puedan converger distintos sujetos pasivos, es decir, distintos sujetos que sean víctimas del hecho lesivo. En este caso, vamos a suponer abusos sexuales donde hay niños y niñas. Por el hecho de que haya niñas, la competencia la conoce la Jurisdicción de Violencia contra la Mujer y abrazaría, en este caso, el conocimiento también del caso de los niños. Pero en esta circunstancia, vuelvo y le repito, no está determinada por el concepto de sexo, sino por el concepto de género. Otro elemento fundamental que se le va a presentar al juez en el momento de resolver los elementos previos son los elementos de admisibilidad. Esos elementos de admisibilidad no solamente son los elementos de admisibilidad formales, es decir, si estamos en presencia de un delito de género, si la persona se le ha garantizado las garantías y derechos allí establecidos, si dependiendo del medio como haya empezado el proceso, no solamente por presentación del imputado por el Ministerio Público, sino también que se haya iniciado el proceso por el Ministerio Público o por una querella de la víctima, en fin, todos esos elementos de admisibilidad deben ser revisados, pues, en este caso, por el juez de violencia. Y un elemento primordial allí, en ese análisis previo, es la protección dirigida a la víctima y a su familia, en la cual la ley establece una especial importancia sobre su aplicación y que indudablemente incide a la hora de la resolución de los aspectos que estemos conociendo en un momento determinado. Esa medida de protección también la vamos a desarrollar más adelante durante esta intervención.
En los hechos, desde luego, aparte del relato de lo que allí aconteció, nos interesa el texto y el contexto. Es decir, ¿qué es el texto y el contexto? Es decir, vamos a examinar si hubo asimetría de poder, la situación de vulnerabilidad de la víctima, si forma parte de grupos tradicionalmente vulnerados o no, las llamadas categorías sospechosas, que son aquellas que la doctrina internacional refiere a esos grupos que vienen trabajando, siendo vulnerados, mejor dicho, de forma tradicional, lo que conocemos como el trato diferenciado. El trato diferenciado en sí mismo no es un elemento que califica el delito, pero sí el trato diferenciado ilegítimo, como lo vamos a ver más adelante. El derecho aplicable, que indudablemente debe partir en principio con lo que establecen los convenios internacionales. Generalmente cometemos el error de irnos a la legislación nacional, el momento de hacer la fundamentación jurídica de nuestras decisiones. No, primero tenemos que irnos a la fundamentación internacional y luego de que nosotros hayamos ido a la fundamentación internacional, vamos a la fundamentación nacional. En esa fundamentación nacional también hay un orden de prelación de acuerdo al método. En primer lugar, nos hacemos alusión a las decisiones vinculantes, que son, como su mismo nombre lo indica, son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces y las juezas de la República. Luego vamos al derecho especial y luego al derecho general como corresponde, de acuerdo al método de interpretación que en este momento estemos aplicando. Desde luego al análisis sobre la concepción como sujeto de derecho, en este caso de la víctima y del imputado, previstos de acuerdo con los tratados y convenios internacionales, si existe o no existe una norma estereotipada. Podemos conseguirnos de repente con normas jurídicas que establezcan tratos diferenciados y legítimos. Y entonces estamos obligados, de acuerdo con decisiones de la Sala Constitucional, a restablecer esa diferenciación aun cuando provenga de una norma. Y en este caso no me estoy refiriendo al control difuso de la constitucionalidad. Me estoy refiriendo simple y llanamente al restablecimiento del equilibrio bajo la interpretación conforme al método de perspectiva de género. Y desde luego el derecho comparado, que es también importante de tomar en cuenta cuando encontremos algunos aspectos que el derecho nacional a lo mejor no nos pueda resolver de forma directa. En la argumentación, desde luego, los elementos fundamentales son los principios, no solamente el principio de igualdad, sino también el principio pro homini, el principio de control de la convencionalidad, a su vez también el principio de determinación, que todos son principios de interpretación internacional, y los tres enfoques que son fundamentales a la hora de que nosotros estemos estableciendo el elemento de interpretación correspondiente a lo que estemos revisando, que en este caso son los enfoques de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque feminista, y que desde luego debe concluir con una decisión, una resolución que a su vez debe contemplar la reparación del daño, como lo hemos venido señalando previamente. El juez y jueza de género, al igual que el resto de los jueces, son los directores del proceso. Y como directores del proceso tienen una serie de obligaciones establecidas en la Constitución y en las leyes en las cuales están obligados a aplicar dentro del proceso. Y desde luego el juez o jueza de género, como director del proceso, está obligado a aplicar, en este caso, los tres enfoques o las tres visiones: la visión de derechos humanos, la visión de género y la visión feminista. Uno de los aspectos importantes aquí a tomar en cuenta para el juez de control, que en el caso de violencia contra la mujer se llama juez o jueza de control, audiencia y medidas, pero en el caso de los jueces municipales simplemente jueces y juezas de control, es que el control judicial se ejerce de oficio o a instancia de parte. Es decir, no es necesario de que alguna de las partes lo solicite, sino que el juez está en la obligación de aplicarlo. Vamos a hacer alusión a una decisión
o a 3 decisiones de la Sala Constitucional en las cuales se establece de manera vinculatoria la obligatoriedad de todos los jueces y juezas de violencia de aplicar el control judicial de oficio, sin esperar que se lo soliciten, puesto que es el vigilante, es decir, no es solamente el controlador como la palabra lo dice, sino que es el vigilante, el garante de que el proceso de violencia se lleve ajustado de acuerdo con las garantías constitucionales y de acuerdo al texto de la ley. Esa obligación también tiene su fundamentación legal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, específicamente en los artículos 5 y 84 de la ley, en los cuales fundamentalmente se establece esta obligación como no solamente como una obligación, sino que también para las partes es un derecho humano. Es decir, el control judicial, desde el punto de vista de este paradigma, del paradigma antisubordiscriminatorio, contenido en los tratados y convenios internacionales, es parte de los derechos humanos como un derecho adjetivo esencial para todas las partes intervinientes en el proceso. Esto es fundamental, porque incluso vamos a conseguir actos en los cuales en el proceso penal ordinario requerimos que lo interponga la víctima o que lo interponga el Ministerio Público, o por interpretación en algunas ocasiones también el imputado, y que sin esa intervención no es posible resolver. En materia de violencia no, sucede todo lo contrario. El juez y la jueza de violencia están en la obligación de oficio de asumir ese control judicial. Desde luego que también en la fase en esta primera fase, o en la función, mejor dicho, de control, el control judicial se va a ejercer sobre las solicitudes, sobre las diligencias, sobre las medidas de protección, sobre las medidas cautelares, sobre las pruebas anticipadas, y aquí hay algo fundamental que está en la lámina, en el apoyo y el necesario apoyo y orientación del equipo multidisciplinario, que lo vamos a conseguir en los circuitos judiciales especiales de violencia, pero también vamos a conseguir equipos multidisciplinarios en otros órganos, como en el Ministerio Público, en los órganos policiales, como por ejemplo el 6CPC, que tiene una división completa en materia de violencia contra la mujer y cuenta con esos equipos multidisciplinarios, o con órganos administrativos como el Ministerio de la Mujer y la Mujer, etcétera. E incluso desde el punto de vista local, tenemos también órganos administrativos que cuentan con equipos multidisciplinarios, como los órganos defensores municipales de las mujeres, la Defensoría Nacional de la Mujer, etcétera. Esto lo digo porque uno de los problemas que se le va a presentar al juez municipal es de dónde busco mi apoyo de este enfoque multidisciplinario, de este enfoque en el cual debo tomar en cuenta que no solo la visión del derecho me va a permitir la resolución del caso, sino que requiero el apoyo de otras ciencias. Bueno, los jueces penales municipales van a contar, en ese caso, con el apoyo, o deben buscar el apoyo en estos órganos que son también especializados digamos, a la luz y a la visión de la ley de violencia, que son órganos receptores de denuncia, o los califica como órganos receptores de denuncia, y que también los ubica en otros aspectos dentro de la ley, como sucede en el campo administrativo, en el caso del Ministerio de la Mujer y de INAMujer y de la Defensoría Nacional de la Mujer, en los cuales pues también pueden buscar ese apoyo. ¿Por qué es importante el apoyo de los equipos multidisciplinarios en esta fase? En esta fase porque una de las cosas primordiales que debe lograr y que está dirigido a que el juez y jueza de violencia hacer cesar el ciclo de la violencia. Es decir, si hay agresiones físicas, que cesen las agresiones físicas. Si hay agresiones psicológicas, que cesen las agresiones psicológicas. Y si hay agresiones de cualquier otra naturaleza, cesen esas agresiones de manera inmediata. Y por eso el tema de las medidas de protección y seguridad y las medidas cautelares son fundamentales, puesto que están calificadas como elementos o herramientas fundamentales para hacer cesar ese ciclo de la violencia. Actualmente se trabaja en la elaboración de una historia única del agresor. Esa historia única del agresor nos va a permitir
visualizar el perfil del agresor, el perfil histórico del agresor. Así como existen historias médicas, va a haber una historia única del agresor. También nos va a permitir visualizar el perfil de la víctima, es decir, en qué fase de ese ciclo de la violencia se encuentra la víctima, y desde luego la protección, no solamente a la víctima, sino también a su familia y a la sociedad, puesto que el carácter de peligrosidad es un elemento fundamental a la hora de dictar la medida de protección y seguridad. Lo importante de todo esto es entender que eso no, el juez y jueza de violencia no tiene que esperar que se lo pidan las partes, lo tiene que hacer de oficio y desde luego es su obligación fundamental. Con relación a la historia única del agresor, bueno, vamos a esperar allí de que la Comisión Nacional de Justicia de Género haga la presentación a la sala plena para que sea una normativa obligatoria. Sin embargo, desde el punto de vista de los equipos multidisciplinarios y la aplicación de su asesoramiento, el juez y jueza de violencia debe contar con las resultas de todos los tests y todas las evaluaciones que realiza el equipo multidisciplinario, no solamente al agresor o presunto agresor, como se conoce en la ley, sino también a la víctima. Uno de los elementos fundamentales aquí, de los cuales nosotros debemos tomar en cuenta, es que no hablamos de imputados, hablamos de agresores. Y el sentido estriba precisamente en ubicarnos dentro del enfoque de género, de manera de que no nos abrace o no nos amarre el enfoque formal establecido en el derecho penal ordinario y que nos pudiese llevar a aplicar de manera incorrecta la resolución judicial, olvidándonos de que el enfoque de género nos obliga necesariamente a abordar el texto y el contexto del caso que estemos revisando. El juez jueza como director del proceso también especial de género tiene una serie de decisiones vinculantes, fundamentales, como les indiqué hace un rato o en la lámina anterior, que está obligado a aplicar durante todo el proceso, pero en el caso de la función de control, es decir, que abarca la fase de investigación y la fase intermedia, son de obligatorio también cumplimiento. En este caso, la primera decisión a la cual yo le voy a hacer referencia, la decisión 1268 y 1550 del año 2012 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece cómo debe aplicarse el procedimiento de violencia contra la mujer. Estas decisiones allí contenidas, la 1268, que es la principal, y la 1550, que es la aclaratoria de la 1268, porque allá hubo una solicitud del Ministerio Público con relación a las atribuciones del Ministerio Público, puesto que hoy, repito, frente al enfoque de género, el primer obstáculo que conseguimos son los patrones socioculturales. En derecho también uno sería patrones socioculturales. Y el Ministerio Público planteó allí una serie de interrogantes en relación a sus actuaciones que hacen el proceso penal ordinario. Y que en este caso, de la sentencia 1268, la Sala Constitucional hizo alusión que efectivamente los aplica, pero los aplica bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas condiciones que necesariamente obligan a hacer una interpretación distinta a cómo se hace en el penal ordinario. Por eso en la primera clase magistral se les invitó a abrirse en el pensamiento, es decir, a abrir, no quedarnos exclusivamente con la visión formal tradicional del derecho penal, sino que es necesario, aparte de ella, desde luego, porque es fundamental, esto es una jurisdicción penal, tomar en consideración que está matizada por los tres enfoques. El enfoque de derechos humanos y el enfoque feminista. Entonces esta decisión, la 1268, es una decisión que todos los jueces y juezas debemos conocer, todos los jueces y juezas en materia de violencia, y que nos permite no solamente conocer los lapsos o la interpretación de los lapsos que están establecidos en la ley, sino también cómo funcionan instituciones que se dan dentro de la fase de investigación, sobre todo con los actos de archivo fiscal, con lo que tiene que ver con la interpretación de lo que debe entenderse como un acto sexista y desde luego con todo lo que tiene que ver con el fuero atrayente. Otra decisión importante, la 272 del 15 de febrero del año 2007,
de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que estableció cómo opera la flagrancia en materia de violencia contra la mujer, estableciendo o eliminando, en este caso, en esta decisión, la doctrina del testigo único, tomando en consideración que la mayoría de los hechos, de las situaciones que se presentan en materia de violencia contra la mujer son clandestinas, es decir, no hay más testigos, no hay otro presente, el que está presente es la víctima. Y por consiguiente, esa consideración, esas circunstancias bajo las cuales ocurren los hechos allí, en lo privado, en lo confidente, dentro de la, digamos, fuera de la visión del resto de las personas, no puede quedar impune y necesariamente debe ser abordada para ser corregida por los tribunales de violencia contra la mujer.